Muy bien, pues creo que vamos empezando. Hay algunas dudas acerca de qué es ese numerote que hay allá arriba, que son estos 3 billones. Y el año pasado, McKinsey sacó un reporte bastante controvertido que decía que el Open Data a nivel global podía generar más de 3 billones de valor al año. Esto, para que se den una idea, es el tamaño de la industria del petróleo al año, o sea, lo que produce la industria del petróleo. Entonces, que si hacíamos todo bien, en los siguientes años íbamos a poder generar tanto valor solo con el Open Data. Entonces, pues suena muy interesante, suena muy emocionante, pero viendo las discusiones en las que estamos ahorita y los retos que tenemos ahorita, creo que falta mucho por crear, mucho por conceptualizar y de verdad imaginar un futuro donde se pueda generar tanto valor, y tenemos muchos retos para llegar ahí. Entonces, la idea de este panel es discutir eso, pasarnos igual a discutir temas un poco más pues hacia el futuro o un poco más controversiales que no se han discutido en estos días. Y para hacerlo, el panel está conformado por gente de distintos, que vienen de distintos sectores, con distintas historias, pero que todos han puesto, pues, han arriesgado el pellejo en crear este futuro. Entonces, son personas que trabajan en crear este futuro todos los días. Voy a dejar que se presenten brevemente y empezar a discutir, ¿no?, estas visiones del futuro y cómo podemos generar este valor, si es posible generar este valor, porque si sí, como decía Santi, estamos sentados las personas que llevamos aquí estos 2 días sobre una pila de oro y a veces pareciera lo contrario, ¿no? Entonces, pues dejo que se presenten y empezamos a platicar. Nos gustaría que fuera algo bastante interactivo, entonces pues pronto empezaremos a introducir preguntas de la audiencia para que vayan pensando. Muy bien, Santi. Bueno, Santiago Siri, del Partido de la Red, un partido político en la Ciudad de Buenos Aires, y la Fundación Democracia en Red, que desarrolla Democracy OS. Buenas tardes, Matt Travisano, fundador y CEO de Grandata. En Grandata nuestra pasión es entender el comportamiento humano con datos. ¿Puedes explicar un poquito qué hace Grandata? Seguro. En Grandata lo que hacemos tiene que ver con agarrar datos que ustedes podrían llamar cerrados, que pertenecen más que nada a las empresas de telefonía móvil y los bancos, y los analizamos, tratamos de inferir a partir de esos datos insights o comportamientos relevantes para otros tipos de industria como el marketing, el planeamiento urbano y cosas por el estilo. Hi, good afternoon. My name is Mark DaCosta, and I founded a company called Enigma. Enigma is essentially a search and analytics platform for public data. So the core problem that we try to address is the fact that spread out across the internet, or both on and offline, there's a tremendous amount of very interesting open data, but there's no real good infrastructures for searching that data and surfacing it and finding connections between it. So sort of the analogy that we use is if you think about the internet in the 1990s, before search engines really sort of became very good, it was largely a place of destinations, and you had to kind of know up front exactly where you wanted to go. Then search came along, and now we sort of can interact with the internet in a much more open-ended way by bringing questions or just finding many different paths through all of the web pages out there. Today the situation with public databases is very similar. So what we do at Enigma is go and crawl all of these sort of government websites and have built a series of tools to bring all that data together and expose it to users. ¿Qué tal? Mi nombre es Rudy Borman, soy director del Laboratorio de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un área que trabaja sobre 3 pilares. Uno tiene que ver con datos abiertos, uno tiene que ver con gobierno abierto, y el otro tiene que ver con innovación en el sector público. Básicamente lo que tratamos de hacer es acelerar la forma en que se desarrollan soluciones, utilizando nuevas tecnologías para atacar los problemas principales que tiene la comunidad de una forma más ágil. Muy bien. Si quieres, quédate con el micrófono, Rudy, y pasemos a una primera pregunta. Aquí quiero
¿no? Que platiquemos de cómo te imaginas que si somos exitosos en todas las estrategias de datos abiertos, se va a ver el mundo en los siguientes años y cuáles son los cambios más violentos que va a tener que haber o los cambios más importantes que va a tener que haber de aquí a que lleguemos ahí. A ver, yo lo que me imagino, digamos, es que el tema de los datos abiertos y la producción de datos por parte del Estado, a medida que se mejoren la infraestructura tecnológica, cada vez va a ser mejor. Cada vez va a haber un flujo mayor de datos, de mayor calidad, de mayor liberación, digamos, mucho más disponibles. Especialmente los que tienen que ver con información muy relevante como la información en tiempo real, que estamos viendo ya la aparición de un montón de proyectos relacionados a Internet de las Cosas y sensores y demás, que en los últimos años ha pegado un salto importante y se está transformando en un tipo de información muy necesaria. Pero creo que lo que me imagino, y voy a hablar de a nivel ciudades, es ciudades con un flujo de información casi diría en tiempo real, que nos permita entender cómo la ciudad habla y percibe lo que va pasando, y eso va generando, digamos, en tiempo real información que puede ser utilizada para en tiempo real justamente desarrollar soluciones y contraatacar problemas o adelantarse justamente, poder hacer acciones predictivas a lo que va a ir sucediendo. Estoy hablando de muy adelante en el futuro, pero ya hay un montón de ciudades que lo están empezando a hacer y me parece que un poco lo que vamos a ver alrededor, además de esa información, es toda una economía donde me parece que ahí los emprendedores hay un potencial enorme, del que no se habla mucho, pero hay un potencial enorme de utilizar esa información como una unidad para la generación de un negocio, así que creo que además toda una nueva economía alrededor de esa información. Que están acostumbrados a vivir otro mundo, no lo pueden hacer. Quizás empresas, otro tipo de empresas en las cuales pueden confiar, los pueden ayudar a transformar su modelo de negocios y a encontrarle valor a los datos. Entonces, esto es básicamente la motivación y el porqué de Grand Data. Después, ¿cómo hacer esto? Tiene mucho que ver con vender y todo lo que eso implica. Básicamente, nuestro acercamiento es hacerle reconocer esto a los CEOs de las compañías, a los bancos, de las telcos, y decirles, bueno, la plata que te está robando Google, la plata que te está robando Facebook, ¿por qué no transformás un poco tu negocio? ¿Por qué no empezás a usar tus datos para otros fines, para ubicar mejor publicidad, para si se quiere, erradicar la polio o entender la malaria o planificar mejor una ciudad y demostrarles que partecita de esa gran oportunidad se la pueden llevar ellos. Claro, muy bien. En ese sentido, creo que el valor que están generando estas empresas, que su modelo de negocio se basa en datos, de alguna forma viene por los usuarios que están tocando y con los que están interactuando todos los días, ¿no? Ser dueños de estas relaciones es lo que les termina dando el poder. Y en ese sentido, el gobierno, de alguna forma, es como la empresa que está en contacto y que está dando servicios al 100% de la población, ¿no? Que tiene al 100% de los usuarios. Entonces, podría tener, ¿no? un gran valor para hacerlo. En el momento en que queremos democratizar y abrir este valor, vamos a toparnos con resistencias de pérdida de poder y de pérdida de control, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con esas resistencias? Santi, ustedes han tenido que decirles, ¿no? a las personas que tienen el poder actualmente y a las personas que están capturando, que están bloqueando este valor, decirles, no, ábrete y vamos a hacer las cosas a mi manera. ¿Cómo lo han logrado? Por ahora sacamos 22.000 votos, que es el 1% de la ciudad de Buenos Aires, así que dimos un paso de muchos probablemente que tendremos que dar hacia adelante, y claramente el sistema político o a los políticos no les gusta que les digas que los querés volver obsoletos, básicamente. Mi sensación es que las ideologías que tenemos muchas veces, y cuando hablo desde ese lugar porque el Partido de la Red sale a hacer una propuesta ideológica, pero lo que siempre nos preguntan es, ¿ustedes son de izquierda o de derecha?
Y las ideologías que tenemos en realidad se desprenden de nuestra realidad tecnológica, siempre. Cuando Marx escribe el Manifiesto Comunista, está respondiendo a la novedad tecnológica de su tiempo, de la revolución industrial. Las ideologías se desprenden de nuestra tecnología. Y hoy estamos ante un momento que la revolución industrial es muy graciosa, de lo chiquita en comparación de lo que es la sociedad del conocimiento y el impacto de Internet y la aceleración de ese impacto. Y ahí hay muchos cambios de reglas constantemente y la verdad es que es un desafío intelectual muy difícil pensarlo, hay muchas aristas, pero la diferencia fundamental es que en el mundo en el que nacimos, nosotros nacimos en un mundo de infraestructura basada en corporaciones, bancos, academia, medios, gobierno. Esa infraestructura está basada donde hay pocos que tienen el control, pocos que emiten señal, muchos que recibimos la señal, pocos que fabrican, muchos que consumen. Es de pocos a muchos, pocos que nos representan, muchos que los votamos. Esa era una posibilidad del mundo industrial. El mundo industrial se basa en la materia y la materia era un bien escaso. Y para poder ser eficiente en la escasez, para poder generar valor, hay que ser verticalista. Y lo que ocurre con Internet, lo que ocurre con la red, es que es un contexto basado en información, no en materia. Y la información es un recurso abundante. Y lo que te hace valioso ahí ya no es tanto la eficiencia, sino la construcción de sentido. Entender qué es lo que está ocurriendo, lo que hace Matt, lo que hace Google, lo que hacen todas estas compañías que están explotando la información. Y creo que hay un potencial inmenso de empezar a entender a la política, que es al menos lo que a mí me interesa, empezar a entenderla desde esta realidad tecnológica y no con los manuales con los que nos educó la infraestructura que heredamos. Internet es una superestructura emergente de toda esa infraestructura que poquito a poco va comiéndose y va disrumpiendo sobre cada uno de los diferentes órdenes. Y aparecen estas tecnologías que vienen a cambiar muchas reglas de juego. Y frente a eso creo que hay un potencial enorme. Yo me quedo con una frase que dice Borges, que dice, algún día seremos merecedores de no necesitar gobierno. Muy bien. Pues si alguien tiene una pregunta, una provocación, un comentario, me gustaría empezar a hacer una interacción más dinámica con la gente que está escuchando, ¿no? Y aprovechar a ver las respuestas que pueden salir de aquí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muy interesante. Mi pregunta es, a propósito de lo que dijeron acerca de abrir todos los datos y de Open Data, regreso a la pregunta de ¿en dónde ponemos la línea o en dónde deberíamos de dibujar la línea entre los datos privados y los datos públicos? Porque, por ejemplo, podemos entender que los datos del gobierno puedan tener interés, todos tenemos un interés, de que los datos del gobierno sean todos públicos. Y sin embargo, los datos de las compañías privadas quizá arguiblemente tengan una cantidad de arguments de que deben de ser privados. Y nuestros datos propios, todos queremos que sean privados. Entonces, ¿en dónde o qué criterios deberíamos de utilizar para poder hacer una línea entre los datos públicos y los datos privados? Muy bien, gracias. Mark y Rudy, ¿quieren responder? I think it's a very interesting question that has a couple of different parts to it. From my perspective, sort of the way that we've sort of seen, at least internal to government, some of the conversations about what data ought to be public, sort of in a sense going along two lines. So a lot of the discourse certainly has been around transparency and efficiency and sort of increasing the ability for the public to participate in democratic government. However, it's actually very sort of difficult and expensive and time-consuming within government to open up data in the sense in which there's very limited resource and there's a lot of demands on it. So what we've sort of observed in this regard is that being able to make very concrete arguments to government about the value of data to help improve either people's sort of lives from a health and wellness perspective or to improve the economy from efficiency standpoints or being able to expand jobs and things of that nature.
But I think your question also speaks to a kind of second theme, which we as societies need to sort of start to come and grapple with, which is, as we're more and more seen online and in databases, and to the extent to which we haven't, I think, necessarily fully appreciated and inhabited this new world that we live in, where there is a record of everywhere that we go with our mobile phone, and there is a record of every credit card transaction we make and where we travel and things of this nature. And this is something that I think as a society and as a community over the sort of years and decade to come, we're going to really have to wrestle with and think about sort of how we constitute ourselves as citizens and individuals that are sort of pulled upon by these many different directions. Yo creo que en el caso de los datos de gobierno, son datos que pagamos todos con nuestros impuestos, con lo cual tienen que ser públicos y tienen que estar en formatos abiertos, porque, como decía Santi, es la economía en la que nos movemos y es como tiene que estar la información presentada. Salvo aquellos que tengan que ver con, obviamente, datos personales y cuestiones de seguridad del Estado, que se corren y están muy claramente identificados acá e internacionalmente. Está muy claro que sí y que no. En el caso de las empresas, me parece que empezamos a entrar en un terreno que todavía está que es bastante complejo. Aparecen oportunidades como la que cuenta Matt, increíbles, porque desde el punto de vista de la gestión pública, lo que se puede hacer con esa información lo veíamos recién en la otra charla de Data Science, la forma de atacar problemas gravísimos, problemas de la gente, enfermedades, diseño urbano, y el uso de la plata más eficiente a través de esos datos, desde el punto de vista de datos privados, es espectacular. Hace poco estuvimos con un caso con un instituto que está en la Universidad de Stanford, que se llama el Peace Innovation Lab. Y ellos contaban de un experimento que estaban haciendo con datos de Facebook, en donde utilizaban esos datos para descubrir o predecir bullying. Entonces ellos veían que una serie de comportamientos dentro de la plataforma podían adelantarnos a cuando un chico le iba a empezar a recibir bullying por parte de sus compañeros. Entonces, ¿qué tipo de mecanismos de defensa se podían crear ante esas situaciones? Y eso es un mundo amplísimo, pero me parece que hay que explorarlo con muchísimo cuidado, y desde el lado del Estado y desde el lado también legislativo, donde hay muchísima falta de conocimiento sobre estos temas, es donde más cuidado hay que tener a la hora de firmar leyes y demás, y donde más cerca hay que estar de las comunidades de tecnología abriendo un diálogo, porque es muy peligroso que salgan leyes y se tomen decisiones en un contexto tan complejo como el que vivimos desde el punto de vista tecnológico. Sí. Una cosita dos cosas. Tres cosas. Primero, no tengo la menor idea dónde poner la línea, pero dos cositas que te quería decir eran: la primera, que veo que hay como una transformación de fase, un cambio cualitativo, por lo menos en este ámbito seguro, porque está muy convergido hacia lo abierto, pero me parece que la gente, el dato no es cerrado, no es abierto, como que existe un ejercicio de poder que lo hace abierto o cerrado, y me parece que hay un cambio de la ciudadanía hacia un cambio de fase, un cambio cualitativo de la ciudadanía a pensar que los datos nacen abiertos. Y lo segundo es que me parece que está bueno pensar, más que dónde poner la línea, que sería medio un ejercicio dictatorial, pensar quién la pone. Y me parece que hay un futuro imaginable posible que tiene que ver con que los ciudadanos tengan la responsabilidad de los datos que por lo menos a ellos los tocan, no sé bien cómo decirlo, sus datos, para hacer abuso de notación, sus datos tengan la responsabilidad de decir si son abiertos o cerrados. Y me parece que cuando uno suma las preferencias de todos los ciudadanos, emerge una línea. A mí lo que me interesa es que se produce una experiencia que tuve, el desarrollo de software libre, cuando empecé a desarrollar software de código abierto.
Yo históricamente hacía sistemas, hacía videojuegos, código cerrado, se vendía el paquete. Y me acuerdo que cuando empezamos a desarrollar Democracy OS, lo empezamos a hacer de código abierto desde el primer día. Una buena recomendación que nos dieron es, mientras antes, mucho mejor. Mientras antes liberen el código, mucho mejor. Y lo que me di cuenta en una conferencia es las conductas que incentiva el código abierto versus el código cerrado. El open source, en una conferencia en Washington, Transparency Camp, me acuerdo que había un programador que había hecho una librería para visualizar leyes que me parecía que resolvía el tema de interfaz que nosotros sentíamos que teníamos con nuestro software, Democracy OS. Entonces le pregunto al que estaba haciendo la demo de esa librería si me podía presentar al programador o si él lo había hecho, quién. Y el tipo me dijo, perfecto, quédate acá parado, ya mismo voy corriendo y te busco al programador. Y lo que me di cuenta es que esa actitud tan generosa, altruista, de querer claro, quería que yo use su código, porque al hacer todos los datos, al estar toda la información, todos los códigos del software abierto, uno quiere estar muy seguro que lo que está contribuyendo, lo que está produciendo, sea algo realmente necesario y no estemos reinventando la rueda. Entonces, a mí me pareció muy interesante cómo genera conductas mucho más altruistas que lo que la mentalidad del código cerrado que pretende no revelar ningún tipo de receta sobre cómo se hace su software genera. Y creo que esa cultura, esa filosofía está dando mucho que hablar. Muy bien, muchas gracias. Hay otra por allá, ¿verdad? Buenas tardes. No sé si ustedes perciben en Latinoamérica algún área de los datos abiertos en la cual existe o se haya dado ya un impacto en la generación de empresas privadas. Muy bien, excelente pregunta, ¿no? Creo que se habla mucho de la promesa, pero no hay tantas experiencias o no las tenemos tan presentes. ¿Alguien tiene respuesta a eso aquí en el panel? A ver, es una gran pregunta y tiene que ver con lo que dice arriba. Hay algunas empresas como, bueno, Junar es una empresa que desarrolla portales sobre datos abiertos. Acá tenemos compañeros que trabajan un poco con ese tema. Hay algo que está haciendo Estados Unidos que es interesante, que es un índice que se llama Open Data 500. Lo está haciendo la Universidad de Nueva York, que es un mapeo de ya 500 empresas americanas que usan datos abiertos como un componente operativo de su economía. Y se anunció ayer que están arrancando la versión para México, donde ya tienen 20 empresas que descubrieron que están utilizando datos abiertos para su funcionamiento. En Buenos Aires hay una empresa que se llama Properati, que es una empresa para alquiler de inmuebles, y ellos empezaron a agregar datasets de la ciudad cuando uno buscaba un departamento. Entonces, por ejemplo, y es un grupo que la verdad que hacen cosas muy divertidas, pero hay un dataset que es el censo de arbolados, que te dice qué tipo de árbol está distribuido en la ciudad y dónde está exactamente. Entonces, ellos contaban cómo eso les había servido para, por ejemplo, alguien que está buscando un departamento, va a querer saber si el árbol que tiene enfrente de su casa es un plátano, que es un árbol muy común en la ciudad de Buenos Aires, pero que genera una pelusa que es extremadamente alérgica, y que si yo soy asmático, tengo un hijo asmático o un problema con las alergias, voy a querer saberlo. Me parece que el objetivo está empezar a mapear justamente empresas y acercarnos a ver qué necesitan las empresas para poder justamente desarrollar soluciones utilizando datos abiertos, que a la vez para el gobierno es una gran presión, porque para vos desarrollar como empresa, tomar el riesgo de desarrollar sobre infraestructura de gobierno, tenés que estar muy seguro de que esa infraestructura es lo suficientemente sólida. Entonces ahí hay una conversación que es interesante, pero empiezan a aparecer un montón de ejemplos. Este caso de este índice, que vamos a ver cómo sale el de México, es interesante. Do you have any sense of how open data is used by, or what specific opportunities in Latin America could be on specific sectors and data sets
given your position and company? Yes, absolutely. I think, from our perspective, again, sort of what's really been most exciting is seeing how data in combination is able to come together to fill particular holes in the economy. So we've seen a tremendous amount of opportunity around financial markets and access to credit and things of this nature. So, there's a tremendous amount of information that is locked up in public data sets that is very important for understanding the creditworthiness of a company, how viable or successful it is it growing or shrinking? And all of these things are spread across multiple databases within government. And to the extent to which they're released and brought together, this, from a sort of very macro perspective, enables banks to lend more money and then to have the consequence of increasing economic growth. Muy bien, entonces buena oportunidad en servicios financieros también. Me acabo de acordar, pero hay un ejemplo muy claro de uso de datos abiertos que tenemos todos en este momento en el bolsillo, que es el GPS. El GPS era una información que estaba cerrada y era de uso militar, y a través de un accidente el gobierno de Estados Unidos decidió liberarlo. Y si hoy quisiéramos hacer un cálculo de cuánto dinero genera el GPS y cuántos subproductos, creo que el número que tenemos arriba nos queda extremadamente chico. Muy bien, gracias. Otra pregunta. A ver, en la comunidad tecnológica está muy de moda todo, datos abiertos, open source, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en el ámbito científico es como el ámbito más celoso de su información y al mismo tiempo siento que sería el más útil que se abriera, ¿no? Porque si todos pudiéramos, o sea, si la comunidad científica creciera sobre lo ya existente en vez de estarse peleando, pues tendríamos un avance mucho más claro. Desde en el ámbito de educación hasta, bueno, no sé, yo estoy pensando en farmacéuticas o cualquier cosa. Pero bueno, abrir, o sea, ¿cómo los convences de abrir todo eso? Porque finalmente están en una competencia, ¿no? Entonces, digo, no espero que tengan una fórmula de cómo hacerlo, pero imaginando la posibilidad utópica de que se pudiera abrir, ¿cómo nosotros podríamos lograr que esa información se abriera para que realmente hubiera un crecimiento mayor en vez de todo el mundo compitiendo por desarrollar lo mismo, todos creciendo juntos sobre lo ya existente? Hackeándolos. ¿Qué es lo que hizo Aaron Swartz? Recomiendo, no sé si está en internet, pero el documental de Internet's Own Boy, que es la vida de Aaron Swartz, un chico que a los 20, 21 años lo que hizo en el MIT fue el acceso a documentos académicos en los Estados Unidos se hace a través de servicios que hay que pagar y de esa forma puedes acceder a papers y bases de datos de información muy, muy, muy buenas. Y lo que hizo Schwartz fue armar un montón de scrappers para agarrar esa información que era de dominio público, porque eran muchos artículos, tenían más de 100 años, 70 años. Armó varios scrappers y liberó toda la información y después se empezó a meter en otros líos. El FBI lo empezó a construir una causa y tristemente se suicidó cuando ya no resistía al nivel de presión que tuvo. Y eso fue por liberar información. Entonces hay un componente de poder muy importante. Yo creo que la gran virtud que tiene Internet, tal como la describe uno de sus padres, que es Vinton Cerf, es que Internet es una red donde no hay que pedir permiso, no hace falta pedir permiso para innovar. Si uno quería innovar en la red telegráfica o en la red televisiva o en la red telefónica, uno tenía que ser un investigador que pudiera tener las suficientes credenciales o la suficiente reputación para trabajar en AT&T o en Televisa y ahí poder generar alguna innovación hacia el resto de la red, que consiste básicamente de cajas bobas. Internet es una red donde la innovación no pide permiso y eso es lo que la hace tan única y tan poderosa. Y creo que cuando se trata de la ciencia o de ámbitos que están acostumbrados a una cultura que no está abierta, mi filosofía es que hay que hackearlos. Muy bien. Sí, súper breve. Lo que decís ya se está haciendo. Todo el estudio el trabajo sobre genoma, tuvo una reunión en Bermuda hace unos años donde se firmó un documento, esto está online y hay varias charlas, incluso TED, sobre el tema del estudio, por ejemplo, abierto de cáncer.
Y en ese estudio, en ese agreement de Bermuda, se decidió que los avances de este equipo de científicos, cada 24 horas ellos tenían que abrir los datos y mezclárselos al otro equipo que estaba trabajando, y con eso fueron pegando saltos. Está muy documentado y está mucho más difundido lo que crees en términos científicos la distribución y la apertura de información para acelerar la investigación. Muy bien. Creo que ya no nos va a dar tiempo de más preguntas, pero pues creo que todos aquí estamos abiertos a que se acerquen y podamos seguir discutiendo estos temas. Ya para cerrar, me gustaría que, o sea, pensando en esto como algo donde los retos están aquí, ¿no? Donde estamos llegando a una etapa muy, muy emocionante y donde hay gente de toda Latinoamérica trabajando cada quien desde sus trincheras. ¿Cuál creen ustedes brevemente que debe ser como la tarea que nos debemos llevar para el siguiente año, ¿no? Para llegar a generar y a desatar todo este valor, ¿no? Desde cada quien desde lo que está haciendo, desde intervenciones muy importantes y puntuales? Convenzan a sus amigos que vale la pena abrir los datos. Sí, no pedir permiso. A mí me gusta mucho la idea de no pedir permiso. Es permissionless innovation, decía Vinton Cerf. Y eso realmente tenemos que tomar conciencia del poder que tenemos. Cuando apareció la imprenta de Gutenberg en 1400 y pico, antes de la imprenta, los escribas, por ejemplo, en los monasterios que escribían los cuadernos, eran personas que ni siquiera sabían leer lo que estaban escribiendo. Eran fotocopiadoras humanas. Solamente algunos monjes tenían el conocimiento de saber leer y escribir. Y ese conocimiento la imprenta lo democratizó. Hoy todos aprendemos a leer y escribir a los 6 años. Creo que con Internet pasa eso. No seamos escribas. Démonos cuenta que este telefonito, la computadora, la máquina universal que llevamos en el bolsillo, que nos conecta con todos y todo, entendamos que no es solamente para consumir información, sino para crear, construir y realmente derribar todo tipo de muros. Y no hay que pedir permiso. Gracias. Mark y Rudy. I think one of the most important things here is to also look beyond the data a bit and to think about how data can be used to tell stories and to help people sort of understand and relate to the world in new ways. And I think to the extent to which we can sort of spend time really sort of transforming data into understanding and into excitement and into insight, then we'll be much better suited for the years ahead. No sé, bueno, si hay gente de gobierno, entender de que es una oportunidad de progreso única, con lo cual si vuelven a sus ciudades o lo que sea, convenzan gente, es un movimiento realmente que vale la pena, necesita mucho convencimiento, especialmente hacia adentro del gobierno, pero esencialmente de ciudadanos que entiendan que esto los empodera y que se ejerce realmente que es ejercer nuestro civismo, que lo tenemos bastante desgastado, y acelerar el espíritu crítico ante este tipo de cosas, porque nos hace mejores ciudadanos. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos y esperamos poder seguir estas conversaciones pues más adelante. Gracias.